Buenas noches. Entramos directo al avance de nuestra materia, chicos. Vamos a aprovechar. Estamos nos toca en este punto ahora ver el tema del mercado meta, ¿no? El mercado objetivo, también se llama mercado meta. Mercado objetivo. Si recordamos un poquito del proceso de segmentación de mercados, recordarán, jóvenes, que primero lo que hay que hacer es, dijimos, primero hacer la segmentación de mercados. Hay que segmentar mercados. Hemos hablado de las diferentes los factores o variables que afectan a los procesos de segmentación de mercados. Y bueno, y cómo se debe considerar básicamente las diferentes variables que influían en este proceso de segmentación de mercado. Ahora, después de haber realizado la segmentación de mercados, el siguiente paso de este proceso es, uno segmenta su mercado, es decir, el mercado potencial, el mercado total, si quiere, divide, ¿verdad? Puede dividir, puede crear, identificar varios segmentos de mercado, pero dijimos, a veces las empresas no pueden atender al mercado total y obviamente se queda en algunos mercados específicos en general. Obviamente que en el proceso de segmentación uno puede atender a todo el mercado o en su caso definir, por ejemplo, un nicho o un grupo de nicho de mercado, si quiere. Entonces, una vez que hemos hecho la valoración de los diferentes segmentos, ya uno elige el mercado meta, su mercado objetivo, a dónde va a dirigir. Porque se supone que después usted que elige su mercado meta, define su mercado meta, usted tiene que describir y caracterizar su mercado meta, conocer ese mercado meta en función de algunas de las variables de segmentación de mercado que hemos visto. Podría ser una segmentación de mercado que utilizo de tipo geográfico, demográfico, psicográfico o de tipo conductual. En base a ello, obviamente, usted va a elegir el mercado meta. A ese mercado meta, a ese mercado objetivo, todo su producto, su servicio, su propuesta de valor y todos los esfuerzos y acciones de marketing que usted desarrolle va a ir dirigido, reitero, a ese tipo de mercados, que es tu mercado meta, a donde vas a lograr o vas a realizar todos los esfuerzos para lograr satisfacer las necesidades y los deseos de dicho mercado objetivo o el mencionado mercado meta. Por eso, se define como mercado meta, dicen nuestros apuntes, al conjunto de compradores que comparten necesidades o características comunes que la empresa decide atender. Nosotros hemos decidido atender, por ejemplo, a qué tipo de mercados o qué características de mercado, por ejemplo, nos interesa, reitero, atender. Pero además de eso, tu mercado meta se supone que has identificado y generalmente los consumidores de tu mercado meta comparten necesidades o las mismas necesidades, tienen los mismos gustos, las mismas preferencias, pero también tienen las mismas características. En términos de características, tiene que ver básicamente con algunos criterios de segmentación. Puede ser características, por ejemplo, como características geográficas o demográficas. Gente, por ejemplo, que vive en cierta zona de la ciudad, ese es tu mercado meta. Gente que tiene, por ejemplo, un tipo de edad, niños, ese es tu mercado meta. Gente que tiene de cierto nivel de ingreso, ese es tu mercado meta. Gente que buscan, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, momentos inolvidables, independencia o aventuras, por ejemplo, ese es tu mercado meta. Entonces, los participantes de tu mercado meta, primero que tienen las mismas necesidades o comparten necesidades, gustos y preferencias comunes y además tienen ciertas características comunes. Reitero, las características hay que ver por el lado, digamos, de esas variables que hemos utilizado para la segmentación de mercado. Reitero, tiene que ver con variables geográficas, demográficas, socioeconómicas, psicográficas, etcétera, etcétera. Y que obviamente a ese mercado común, mercado meta, es donde obviamente la empresa ha decidido
por ejemplo, atender de manera eficaz. Ahora, fíjense, aquí tenemos ejemplos de mercado meta. Por ejemplo, una empresa, por ejemplo, o una institución financiera como Citibank define, por ejemplo, como su mercado meta profesionales jóvenes pertenecientes a los grupos socioeconómicos ABC1. Es un estrato, es un nivel, es una clase social, si quieren. O McDonald's, por ejemplo, matrimonios jóvenes con niños pequeños, ese es su mercado meta. O una empresa, por ejemplo, minorista como Líder, que es una empresa comercializadora, por ejemplo, que está localizada en varios países de Sudamérica, define como mercado meta a familias que realizan sus compras de manera mensual y que buscan como principal beneficio, por ejemplo, la economía, ¿no? O los precios bajos, en otras palabras. Señores, esa es la forma de definir un mercado meta. Entonces, ustedes también, en su proyecto de investigación de mercados que van a desarrollar ustedes, esto que estamos abordando, tienen que pensar, por ejemplo, cómo va a ser, por ejemplo, las características de su comprado, de su mercado meta, qué tipo de familias, qué tipo de gentes, qué tipo de consumidores son nuestro mercado meta. ¿De acuerdo? Ahora, en este punto quiero hablar un poquito sobre cuando nosotros seleccionamos nuestro mercado meta, cuando nosotros seleccionamos el mercado objetivo, a donde va a dirigir todo nuestro esfuerzo comercial, podemos utilizar diferentes estrategias de marketing. Entonces, esto es lo que voy a mostrar a continuación, es lo que yo le llamo, o algunos autores le llaman las estrategias de segmentación de mercados. Y ustedes tienen que aplicar esto que estamos explicando, muchachos. Está en la guía, en la guía que hemos nosotros compartido con ustedes para que hagan su proyecto. Está ahí, por ejemplo, estrategia de segmentación o elección de la estrategia para segmentar el mercado. Entonces, en este caso, por lo menos tenemos nosotros, dependiendo su mercado objetivo de usted, tiene la opción de elegir diferentes estrategias. Por ejemplo, la primera estrategia de segmentación se llama estrategia indiferenciada. Estrategia indiferenciada. ¿Qué quiere decir la palabra indiferenciada? Que no diferencia. Quiere decir que mi producto es para todo el mercado. Para todo el mercado. Un ejemplo, esto también se llama, ahí dice masivo, también se llama, por si acaso la estrategia indiferenciada se llama marketing masivo. Un ejemplo, por ejemplo, los productos marca Bic. Los productos Bic, hay diferentes líneas de productos, por ejemplo. Hay unas afeitadoras descartables o desechables marca Bic. Está dirigido para todo el mercado. Esa sería su estrategia de segmentación de mercado. La marca Bic, por ejemplo, es una marca internacional, por si acaso, europea, si no me equivoco. La Bic, por ejemplo, son fabricantes, por ejemplo, de todo lo relacionado con materiales de escritorio. Usted va a encontrar lapiceros marca Bic, puntabolas, lápices, colores, acuarelas marca Bic. Y ese producto no está dirigido para un segmento específico. No diferencia el mercado, está dirigido para todo el mercado. ¿Me dejo entender? Y ese es el marketing básicamente indiferenciado o marketing masivo. Está dirigido el producto para todo el mercado. Entonces, usted tiene que saber, por ejemplo, su estrategia de segmentación. Supongamos que usted, por ejemplo, comercial, digamos, el pequeño emprendimiento que usted eligió está realizar una estrategia, un plan de marketing para una salteñería, que es emprendimiento de usted y está en la zona sur de la ciudad. Y usted ha definido, por ejemplo, la zona sur de la ciudad, por ejemplo, de Santa Cruz. ¿Qué tipo de estrategia pudiera utilizar? Podría ser una estrategia indiferenciada. ¿Por qué indiferenciada? Porque, claro, usted ha definido, como estoy en la zona sur, porque he definido, porque esa es mi zona geográfica, mi zona de influencia, ahí tengo que aplicar el criterio de segmentación geográfica. Además, una de las variables va a ser la geográfica. Usted va a definir, por ejemplo, el tamaño de su mercado potencial. Y como es salteña, supongo que yo, me imagino nomás, y eso va a ser un tema de debate de ustedes, del equipo, va a dirigir, por ejemplo, las salteñas a toda la zona sur de Santa Cruz. No va a diferenciar, yo creo, no creo que produzca salteñas, por ejemplo, a 15 bolivianos para la zona sur este de la ciudad y salteñas, por ejemplo, a 8 bolivianos para la gente, por ejemplo, de la zona de
de la zona del mercado, de la zona de los lotes, por decir. No, es para todo el mercado. Eso pasa con el caso de los lapiceros marca Bic, por ejemplo, ¿no? Y los productos y materiales marca Bic. Todo lo relacionado con productos de muchos productos de consumo masivo, por ejemplo, las mayonesas, los ketchup, los jugos, las gaseosas, y otros productos, las mantequillas, no sé, son productos que utilizan una estrategia indiferenciada, porque abarca a todo el mercado. El segundo tipo de estrategia, jóvenes, se llama estrategia diferenciada. Usted eligió su mercado metas, su mercado objetivo, y dentro de ese mercado objetivo, usted va a tener que encontrar diferentes segmentos. Diferentes segmentos. Diferentes segmentos. Por tanto, será una estrategia diferenciada. También se llama marketing segmentado. ¿Qué quiere decir? Que en su mercado meta usted tiene un grupo de segmentos de mercado meta, diferentes consumidores. Recuerden, una característica de la segmentación es que tienen que ser diferenciables. Un producto como el antiarrugas para mujeres no va a usar, por ejemplo, el varón. Por tanto, ese producto, esa marca que tiene un precio, un contenido, otro envase, va a ser prácticamente que ese crema antiarrugas está dirigido para hombres y otro para mujeres. Los alimentos que vendemos a niños seguramente va a ser diferente a los alimentos que vendamos por ejemplo, a adultos, a personas de la tercera edad, por ejemplo. Entonces, en ese caso, usted va a tener que aplicar una estrategia diferenciada, ¿no? Entonces, los productos, por ejemplo, famosos del mundo como Vichy, Helena Rubinstein, Kiehl's, L'Oreal o Maybelline o Lancôme, tienen o utilizan estrategias diferenciadas, sobre todo. Una condición, dijimos en la pasada clase, jóvenes, para que las personas o para que se lo considere como segmento, es que si son diferentes segmentos, la gente reacciona de diferente forma ante el producto, ante el servicio, ante la marca, ante los esfuerzos de marketing. Necesariamente. Por eso se diferencia. Y la última, la tercera estrategia, es una estrategia llamada concentrada. También se llama marketing de nicho. Generalmente, por ejemplo, este tipo de estrategia concentrada está dirigido a un segmento, o un par de segmentos, ¿por qué no? Pero se llama de nicho. Usted conoce el nicho, ¿no? En los camposantos, en los cementerios populares, donde tenemos, ¿no? Una galería, están los nichos en los cementerios, ¿han visto alguna vez? Ese precisamente un nicho representa, ¿qué se puede llamar, por ejemplo? Pues un bloque, por ejemplo, de cementerio representa un mercado total, si quiere. Y ahí están varios nichos. Entonces, en el caso de las estrategias concentradas, la empresa solamente se especializa en un nicho. Marketing de nicho también se llama. Versace, por ejemplo, Versace es una marca muy prestigiosa, muy reconocida, y está dirigido para un tipo de públicos. Las marcas famosas, por ejemplo, las marcas que están dirigidas a gente pudiente o alto nivel o a gente poderosa en términos económicos, generalmente está dirigido a nichos. Utilizan estrategias de nicho, ¿no? Las motocicletas Harley Davidson, que son las más caras en esa industria, por ejemplo, utilizan una estrategia de nicho. Los vehículos, por ejemplo, más caros del mundo, que está dirigido para jeques, para multimillonarios, ¿no? Ropas para multimillonarios, comidas y alimentos para multimillonarios. Se me ocurre, por ejemplo, eventos, fiestas y acontecimientos para multimillonarios, vamos a decirlo así, son básicamente una estrategia concentrada de nicho. Hay una empresa muy famosa europea, Pronovias, que se ocupa de los acontecimientos sociales, como las bodas, entre otras cosas, por ejemplo, de las personas más ricas, por ejemplo, de Europa. Está dirigido, por ejemplo, o utiliza, mejor dicho, perdón, la estrategia de nicho. Está dirigido, por ejemplo, a un segmento específico, ¿no? Señores, esas son las opciones. Usted tiene que saber con cuál estrategia va a trabajar.
con cuáles estrategias vamos a desarrollar nuestro plan de marketing. Pero al menos para fines de enseñanza y aprendizaje y para fines de evaluación del examen parcial, y esto va a entrar el segundo parcial, pues vamos a trabajar con estas dos estrategias. Perdón, nosotros tenemos estas tres estrategias. Repasando lo que vimos ahorita, chicos, tenemos tres estrategias, ¿verdad? Un poquito para complementar lo que estoy explicando. La estrategia indiferenciada, que también se llama marketing masivo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Dice nuestros apuntes, sabemos que dice la empresa ignora las diferencias entre segmentos. Sabemos que el mercado está compuesto por muchos segmentos, gente de diferentes zonas geográficas, diferentes niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera. Pero pasa por alto, ignora esos diferentes segmentos y llega a todo el mercado, por ejemplo, a través de una misma estrategia de marketing. Por eso esta figura nos dice, por ejemplo, el mercado total, todo el mercado de acá, y utiliza una misma estrategia, una única estrategia para todo el mercado. No hace diferencia. El ejemplo que vimos de los lapiceros BIC. No hay lapiceros BIC para la gente de altos ingresos, por ejemplo, o para bajos ingresos. No hay lapiceros BIC, por ejemplo, para la gente de la zona norte y otro para la zona sur. Y el ejemplo, por ejemplo, de pilas Duracell, que hemos comentado en la pasada clase. Duracell utiliza, por ejemplo, una estrategia indiferenciada o de masivo, o marketing masivo. Duracell ofrece el mismo producto para todo el mercado en general sin considerar, sin distinguir que hay segmentos específicos de consumidores. No pasa nada. Por eso esta imagen que ven acá, por ejemplo, es eso, nos dice, ¿no? El P es producto y M es el mercado. Un solo producto, el mismo producto para todo el mercado. No diferencia. No divide el mercado. Entonces, Duracell usted va a encontrar, por ejemplo, en un supermercado, por ejemplo, que está en la zona norte de la ciudad, en las zonas exclusivas en los hipermercados, por ejemplo, de la zona de, se me ocurre, por ejemplo, la zona del mercado, en el supermercado que está ingresando a la zona del Urubó, usted va a encontrar unas pilas que también va a encontrar, por ejemplo, en los Hipermaxi que está, por ejemplo, en la zona sur, por ejemplo, por la zona del barrio La Campana, por esos lugares, de ir al Plan 3000, camino hacia al mercado Los Pocitos, ¿qué se llama? Ahí, ¿no? Está la carretera que lleva hacia ¿cómo se llama? Donde está sepultando las basuras, ¿cómo se llama esa zona, muchachos? ¿Cómo se llama? Vertedero municipal, ¿no? El que era el vertedero municipal. Esa carretera que va hacia allá, no conozco muy bien, pero voy de memoria, obviamente conozco la carretera. Hay un hipermercado. Y ahí usted va a encontrar este mismo Duracell en el mercado de la zona norte. El tipo de consumidor, por ejemplo, es diferente en la zona norte, en la zona que vive, por ejemplo, en la zona del Urubú. Y el tipo de personas que compran en el mercado que está en la zona, por ejemplo, de la Campana o esas zonas más urbanas, perdón, más populares, igual el Duracell está en exhibición y el precio es el mismo. Son diferentes segmentos, pero compran el mismo producto. Es una estrategia de tipo masivo. En el caso de las salteñas, pues, si usted tiene su emprendimiento en la zona sur, por ejemplo, seguramente comprará en su zona geográfica, en ese mercado geográfico, para un tipo de mercado de clientes. Las salteñas castores está dirigido para un mercado específico. No está dirigido para todo el mercado. Las salteñas de La Guardia, que está en el kilómetro 6, los que viven en esta zona, por ejemplo, está dirigido para un mercado específico de esa zona. Y hay que ver, por ejemplo, de acuerdo a nuestros estudios e investigaciones, qué tipo de estrategia de marketing o de segmentación, estrategia de segmentación utiliza, entre otras cosas. La segunda estrategia que ya dijimos es la estrategia diferenciada, que también se llama marketing segmentado, ¿verdad?
dicen nuestros apuntes, la empresa en este caso decide dirigirse a diferentes segmentos. La empresa puede identificar varios segmentos de mercado y diseña necesariamente diferentes estrategias individuales para cada uno. En este caso presentan tres situaciones hipotéticas. Segmento 1, segmento 2, segmento 3. Son diferentes segmentos. Usted no puede fusionar esto en un solo segmento. Son diferentes. Se diferencian los segmentos. Tienen diferentes características. Entonces, para el segmento 1 hay un marketing mix, un esfuerzo, un producto, un servicio específico para ese segmento. Lo propio para el segmento 2 y lo propio para el segmento 3. Son estrategias individuales para cada segmento. Son diferentes. Son tres situaciones hipotéticas. Entonces, aquí tenemos que diferenciar necesariamente. Ahora, en la estrategia diferenciada, muchachos, cuando tenemos varios segmentos de mercado, son diferentes segmentos de mercado, existe un concepto que se llama canibalismo. En la estrategia diferenciada, reitero, en la estrategia diferenciada, porque tenemos que diferenciar los segmentos A, B y C, por ejemplo, existe lo que se podría producir, lo que podría provocar el canibalismo. ¿Qué es el canibalismo? Aquí está la definición. Una situación dice que ocurre cuando las ventas de un nuevo producto se comen las ventas de un producto existente de la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando vamos a utilizar una estrategia diferenciada no se produzca el canibalismo. El canibalismo se entiende cuando las ventas de un nuevo producto que vas a lanzar al mercado se van a comer las ventas actuales, por ejemplo, o del producto existente del mercado, de la marca. ¿De acuerdo? Pero ahí es donde hay que sopesar, por ejemplo, que si vamos a lanzar un nuevo producto, por ejemplo, tiene que ser personas que, por ejemplo, no produzcan canibalismo, que eviten, por ejemplo, que las personas compren. Un ejemplo sencillo, para que se den cuenta, por ejemplo, eso los digo con conocimiento de causa, en la década, a principios de la década del 90, yo cuando estaba involucrado en una empresa muy prestigiosa, aquellos tiempos de comida rápida, ahí nos dimos cuenta que había producido en algún momento el canibalismo, porque aquellos años no estaba todavía de moda el famoso, o sea, pollo brasa. En el mercado cruceño prevalecía solamente el pollo broster, era el producto estrella, único. Pero comenzaron, por ejemplo, a llegar, especialmente del lado de Perú, el producto pollo a la brasa, especialmente de ese famoso Sakura, pollo Sakura, que había llegado en la década del 80, finales de 80 más o menos. Finales de 80, principios de 90, ya llegó ese producto. Y en Santa Cruz, ninguna de las empresas de origen local, digamos, producía, o al menos vendía todavía a la brasa. Como comida rápida me refiero. Entonces, nosotros tuvimos que lanzar, por ejemplo, el producto al mercado, y nos dimos cuenta que mucha gente que compraba, por ejemplo, pollo broster, dejó de comprar pollo broster para comprar, por ejemplo, el pollo brasa. Obviamente que después nos dimos cuenta, después de años, de algunos años, un par de años, nos dimos cuenta que a veces uno dice, para evitar canibalismo, podíamos eliminar el pollo brasa porque estaba afectando nuestro producto estrella, porque se estaba comiendo. Eso significa el canibalismo. Pero en un momento dado pensamos también que si no tomábamos ese tipo de medidas, mucha gente dejaba de comprar, por ejemplo, nuestros consumidores de broster, por una razón, por ejemplo, dejarían de comprar, por ejemplo, el broster para comprar, por ejemplo, pollo brasa de la competencia. Ahí había ese riesgo. Entonces, obviamente después de un par de años nos dimos cuenta que definitivamente, si bien al principio produjo canibalismo, la calidad que logró mantener prácticamente ha permitido después de años mantener un equilibrio. Casi el 80% de las ventas eran producto del pollo brasa. Y el brasa era unas ventas marginales.
pero evitamos que mucha gente después migre hacia otras marcas de la competencia, porque después, en la década, a fines de 90, partes al inicio del año 2000, aparecieron muchísimas empresas. O sea, ahí fuimos a la vanguardia para lograr prácticamente eso, pero lo que sí se entiende es que productos nuevos, ¿verdad?, que están dirigidos al mismo segmento de mercados, pueden comer tu producto, ¿no? Por eso es que fíjense cómo Ralph Lauren, una marca prestigiosa, por ejemplo, maneja de manera adecuada, por ejemplo, sus marcas, ¿no? Las marcas manejadas con una estrategia de segmentos múltiples, porque Ralph Lauren tiene segmentos múltiples, desarrollan mezclas de marketing para más de un segmento de mercado, diferente, distinto. En este anuncio, por ejemplo, que podemos ver, Ralph Lauren muestra la versatilidad de su marca al señalar que fabrica, por ejemplo, ropa para niños, así como para adolescentes y adultos jóvenes. Aquí, por ejemplo, no va a haber canibalismo, porque está vendiendo ropa, por ejemplo, para niños, ropa, por ejemplo, para jóvenes y ropa para adultos. El canibalismo se daría si Ralph Lauren lanza otra línea de ropa para niños, por ejemplo. Ahí sí se daría el canibalismo. Pero está utilizando una estrategia diferenciada. Ropa para niños, ropa para adolescentes y ropa para adultos. Adultos jóvenes, si quieren, porque generalmente utilizan adultos jóvenes, ¿no? Entonces, pero sí, ya sería otra estrategia, preferible ya, eso sería otro tema, no de esta materia. Hay una materia que se llama estrategias de marketing, con 400 del séptimo semestre, octavo semestre, si no me equivoco, donde les van a enseñar, por ejemplo, porque lo que sí puede hacer en este caso Ralph Lauren es diversificar su estrategia, por ejemplo, de crecimiento a través de desarrollo de productos, por ejemplo, lanzando, por ejemplo, al mercado una nueva mezcla o línea de productos, por ejemplo, juguete para niños, alimentos para niños. Ahí, por ejemplo, no hay canibalismo, en todo caso estaremos hablando de otro tipo de estrategias, que no viene al caso para que nosotros expliquemos. Es una materia, reitero, que van a aprender ustedes más adelante en estrategia comercial. Pero esos son otros temas, ¿no? Pero aquí se nota la diferencia que Ralph Lauren no utiliza o se cuida, por ejemplo, de evitar el canibalismo. Entonces el canibalismo siempre va a estar presente y hay que tener el cuidado de que no ocurra o no acontezca esta situación. Y por último, ya dijimos, la última estrategia es la estrategia concentrada, ¿no? La que llamado también marketing de nicho. Entonces, es la tercera opción. Cuando nosotros decidimos dirigirnos a un solo segmento, o quizás varios pequeños segmentos, chiquitos nomás, que se llaman nichos, en lugar de enfocarse también en todo el mercado. Es decir, es posible que tengamos 2, 3 segmentos pequeñitos, pero utilizamos la misma mezcla comercial. En el caso, por ejemplo, del caso de Ferrari, ¿no? Puede ofrecer, por ejemplo, un producto muy particular para un segmento de mercado muy exclusivo, caracterizado por tener un alto nivel económico y social. La estrategia de nicho está dirigida en muchos casos, señores, para un nicho específico de consumidores. En el caso, por ejemplo, de Ferrari, está dirigido para la gente de altos ingresos y alto nivel económico y social, o socioeconómico y social. Esta imagen que vemos, por ejemplo, aquí es un producto como Ferrari, por ejemplo, para un nivel de mercado, para un nivel social del mercado, ¿no? De este mercado 1. Solamente fíjense acá. O quizás, por ejemplo, Ferrari puede encontrar, por ejemplo, pequeños nichos, a lo mejor vehículos fabricados con modelos para deportistas famosos, obviamente famosos, para actores, ¿no? Para actores de Hollywood famosos también del mundo, o para jeques multimillonarios también manejan Ferraris, ¿no? Estos son nichos de mercado que va dirigido básicamente con una estrategia muy concentrada, insisto, a ese nicho de mercado. Hay ciertos productos para nichos de mercado que uno puede descubrir. Puede haber, por ejemplo, ciertos alimentos para
para la gente, se me ocurre a mí, un producto dirigido para la gente que sufre de una enfermedad de Alzheimer, se me ocurre ahorita, se me ocurre, o adolece de una enfermedad relacionada con una salud, por ejemplo, relacionado con el, hipertensión arterial. Hay productos específicamente para estos nichos de mercado. Y es una estrategia muy concentrada en nichos de mercado para ciertos tipos de productos. ¿No? Señores, eso a grandes rasgos, las tres estrategias de segmentación de mercados que se puede emplear a la hora de elegir el mercado meta. Esto es para elegir tu mercado meta. Ahora, hay una nueva corriente, jóvenes, no se puede decir cuarto enfoque, yo diría más bien es una tendencia producto de la globalización de los mercados, la internacionalización de la economía, sobre todo producto de la explosión de las tecnologías de la información, de las redes sociales, de los medios de comunicación, hace que prácticamente a una velocidad rápida y muy inesperada, cambian muchas cosas. Cambian, por ejemplo, los gustos, las preferencias, las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado cada vez se informa, cada vez interactúan, cada vez se conectan. Entonces, esto ha hecho prácticamente que también el comportamiento y sobre todo las tendencias, sobre todo dentro del estudio de la sociedad y del mercado, por ejemplo, se produzcan también, reitero, cambios muy rápidos, espectaculares. Y ahí aparece el micromarketing. El micromarketing es una tendencia, señores. Es un marketing, es más de tipo personalizado. Es un marketing dirigido más a individuos, a personas. Inclusive hoy en día se habla de un marketing, por ejemplo, marketing, por ejemplo, marketing personal, marketing individualizado. Inclusive un marketing dirigido a grupos específicos, a pequeños vecindarios. En ese nivel está llegando el marketing. Por eso, el micromarketing no hay que tomar en cuenta, no hay que perder de vista, perdón, el micromarketing se entiende como la personalización de productos, primero productos más personalizados. Esa es la tendencia, señores. Micromarketing estudia la personalización de productos, pero también y programas de marketing. Cuando hablamos de programas de marketing, por ejemplo, nos referimos a la mezcla comercial, las estrategias comerciales y los esfuerzos de marketing. Esos programas de marketing están dirigidos a personas específicas de acuerdo a las necesidades y deseos que tienen dichos individuos o los clientes locales. Segmento de clientes locales. Ahí, por ejemplo, en ciertas circunstancias, a mí se me ocurre que el producto utiliza los productos y los servicios que están localizados, los que conocen un poco el Urubó, pasando el puente del Urubó, el actual puente, a la derecha hay un shopping, un centro comercial que tiene unos servicios y unos productos específicos para la gente que vive en esa zona. Específicamente para ese tipo de público, para ese tipo de gente. No, pero yo alguna vez entré, ya, pero es esporádico. No se olvide, el hecho de que sea, por ejemplo, personas, tu producto va dirigido al nivel socioeconómico, por ejemplo, o en el caso de McDonald's, por ejemplo, su mercado meta dice, dirigido a niños con padres jóvenes. Ese es su mercado meta. No quiere decir, por ejemplo, que exclusivamente McDonald's va a atender a niños con padres jóvenes o solamente a niños. No, no esa es la idea. Se supone que todo el mundo puede comer en McDonald's. De hecho, McDonald's debe tener una gran cantidad, por ejemplo, de consumidores que son adolescentes. Debe haber una gran cantidad, por ejemplo, de consumidores fanáticos, especialmente en Estados Unidos, que han hecho prácticamente
como un dogma o como una fe el ser consumidores permanentes, por ejemplo, al menos donde consumen 2, 3 veces por semana, por ejemplo, los famosos Whopper, la gente que son más jóvenes o la gente que trabajan, por ejemplo, en ciertos lugares próximos a las tiendas McDonald's, sobre todo, o de Burger King. Pero esa parte representa una porción, una parte. El hecho de que las tiendas que están ahí cerca del Urubó estén dirigidos para ese mercado de los condominios, de la gente que vive en la zona del Urubó y sus zonas aledañas, ese es su mercado, ese es un marketing local. Se ha hecho pensando en ellos, no tanto pensando en nosotros, porque nosotros esporádicamente fuimos por allá y al paso nos compramos una gaseosa, unos pañales o algunas cosas, nada más. Pero siempre el marketing local implica, y ahí, por ejemplo, el local puede ser, en ese local, el marketing local utilizará sus programas de marketing propios para ese mercado. Es un mercado local. Los esfuerzos, los descuentos, los precios, se aplica pensando en ese mercado. Entonces, eso es el micromarketing. Ahora, el micromarketing incluye 2 tipos de marketing. El micromarketing se divide en marketing local y el marketing individual. Y más o menos podemos pensar que el marketing local implica, dice, ajustar nuestras marcas, los productos que comercializamos, los servicios que ofrecemos y las promociones a las necesidades, dice, y los deseos de ciertos segmentos locales de clientes. Puede ser ciudades, pequeñas ciudades, vecindarios, incluso ciertas tiendas específicas. ¿No? Las tiendas rojos, por ejemplo, las tiendas multicenter, por ejemplo, utilizan una especie de segmentos locales. La gente que va a las tiendas multicenter, supongo que debe ser un tipo de públicos de esa zona, por ejemplo, por decir. Mayoritariamente, vamos a decir así. Y el marketing individual, jóvenes, implica prácticamente personalizar. Hoy en día en el marketing, por ejemplo, las empresas han llegado a tanto, por ejemplo, que prácticamente las empresas prácticamente fabrican o elaboran bienes y servicios a la medida del cliente, lo que pide el cliente. ¿Por qué? Porque interactúan. ¿Por qué? Porque el cliente, por ejemplo, desarrolla el tipo de producto o el servicio que él desea y le ofrece y le proporciona ese tipo de bienes. Por eso es que se personalizan los productos y los programas de marketing a las necesidades y preferencias de clientes individuales, a las personas. También este marketing individual se conoce como marketing de 1 a 1, también se llama marketing personalizado o marketing de mercados de 1, por ejemplo. Esa es la denominación que se suele dar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un marketing individual. Este es un ejemplo de un marketing individual o marketing 1 a 1, ¿no? Se trata de una empresa, de un sitio web como por ejemplo Carl's Jr. y Hardee's. Presentan prácticamente una habitación para esta persona. Es un soltero que está en una sala de estar en 3D y donde tiene prácticamente todos los servicios, primero con un compañero de habitación que lo acompaña y le ofrece toda una serie de servicios como programas de lealtad que le recompensa una serie de beneficios por comprar alimentos y por interactuar en el sitio web. Esta persona que está utilizando los servicios de Carl Jr. prácticamente es un servicio, prácticamente un marketing de 1 a 1. Seguramente a este tipo de situaciones pronto habrá en nuestro país. Cualquier rato van a aparecer. Es el mejor ejemplo de marketing 1 a 1. ¿No? De acuerdo a las necesidades, programas, servicios, ¿no? Programas de marketing. Cuando programas de marketing se refiere a los servicios, la estrategia de precios, la publicidad, las promociones, el programa, el producto que les venden, que les ofrecen, pensando en lo que este cliente quiere, ¿no? Y seguramente otro cliente vendrá, seguramente, este servicio se ajustará a las necesidades de ese cliente.
Ese, señores, es el marketing 1. Ahora, nosotros cuando elegimos el mercado meta, cuando elegimos el mercado objetivo, que también se llama marketing meta, jóvenes, que también se llama marketing meta, va a depender la selección de las estrategias de marketing para el marketing meta, es decir, el hecho de que tú elijas la estrategia diferenciada, indiferenciada, o la estrategia, por ejemplo, de nicho, o la estrategia, por ejemplo, o el micromarketing que hemos mencionado, va a depender de algunos factores. Por ejemplo, de los recursos de la empresa. De los recursos de la empresa. Algunos, por ejemplo, quizás va a ser inviable, por ejemplo, desarrollar nuestra estrategia en todo el mercado. Quizás se requiere muchos recursos para desarrollar, por ejemplo, el producto en todo el mercado. Quizás hay que pensar en otra estrategia. Quizás segmentada o tal vez quizás de nicho. Hay que ver también, va a depender mucho de qué tan variable es el producto. Es decir, qué tan diferente es el producto. Si está diferenciado o no. Porque si el producto es diferenciado, podemos pensar, por ejemplo, en diferentes mercados. Pero si no es tan variable, si no varía el producto, entonces tendría que ser para todo el mercado. Va a depender mucho también la etapa del ciclo de vida del producto. Si el producto se encuentra en la etapa del lanzamiento o introducción, en la etapa de crecimiento, o quizá en etapa de declive, eso también va a afectar, por ejemplo, el elegir el mercado meta. Por ejemplo, también va a depender la variabilidad del mercado. Quiere decir, ¿qué tan diferente es el mercado? ¿Será que varía el mercado? ¿Hay muchas diferencias en el mercado? Los mercados, los diferentes segmentos de mercado son muy diversificados, muy diversos, muy heterogéneos. Ahí, por ejemplo, hay que también, eso va a condicionar, por ejemplo, también otro tipo de segmento de mercado. Por ejemplo, se me hace que el municipio de Cotoca, que es pequeñito nomás, la ciudad pareciera que no fuera, por ejemplo, muy variable, no hay variabilidad del mercado. Ahí, por ejemplo, no podríamos considerar, por ejemplo, segmentos de mercado específicos. Va a depender, obviamente, del producto. Va a depender del producto que estemos hablando. Y por último, también hay que considerar, señores, las estrategias de marketing de los competidores. Las estrategias de marketing de los competidores. Eso es clave y fundamental. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si mi compañía, si mi competidor, por ejemplo, por eso algo que ustedes deben saber mucho, jóvenes, en esta parte es que un gerente de marketing, un directivo de marketing, un ejecutivo principal de marketing, debe conocer, pero mejor que su propia compañía, acerca de sus competidores, los seguidores, ¿no? Si es que hay líderes, sobre sus estrategias. Tiene que conocer sus fortalezas y sus debilidades. Debe saber mucho de su competencia. Hay que saber. Hay herramientas como inteligencia en marketing para saber, por ejemplo, qué hace la competencia, cuáles son sus estrategias. ¿Tiene fortalezas? ¿Tiene debilidades? ¿Tiene más fortalezas que debilidades o viceversa? Si mi competencia está utilizando una estrategia, por ejemplo, de costos, o sea, tiene los costos más bajos del mercado, seguramente yo no trataré, por ejemplo, de utilizar esa misma estrategia para mi mercado meta. Porque seguramente ya logró, vamos a ver, pues el tema de posicionamiento. Quizá ya logró posicionar, por ejemplo, en el mercado meta, por ejemplo, el tema de los precios más bajos. Tengo que pensar en otro tipo de estrategia. Entonces, también, señores, eso va a condicionar, por ejemplo, la selección de una estrategia de marketing para mi mercado meta. Bueno, con eso, señores, ya prácticamente hemos agotado la parte. Primero vimos en este capítulo la parte de segmentación de mercados. Vimos el mercado meta. Ahora vamos a ver el tema de posicionamiento. El posicionamiento. El posicionamiento significa, por ejemplo, uno se pregunta en términos simples y sencillos, por ejemplo, ¿cómo está posicionado
¿Cómo se ha logrado posicionar en la mente del consumidor, por ejemplo, la marca, el producto, el servicio, la compañía, la organización, la persona, lo que usted quiera? Inclusive las mismas personas. El posicionamiento es el grado o la posición que ocupa, por ejemplo, la marca, el producto, por ejemplo, de acuerdo a una categoría, por ejemplo, basada en los atributos que posee ese producto o ese servicio, por ejemplo, en la mente del consumidor, por ejemplo, mejor que el de la competencia, o al menos en relación a la competencia. Y claro, yo tengo que decidir qué es lo que yo deseo posicionar en mi mercado meta. Yo tengo que elegir lo que se llama la propuesta de valor. La propuesta de valor. Esa propuesta de valor yo tengo que descubrir. O sea, yo tengo mi mercado meta. Usted tiene su mercado meta. ¿Qué es lo más importante en términos de atributos y beneficios que percibe o desea o valora el mercado meta? A lo mejor es la calidad y la calidez en el servicio, en el trato. A lo mejor es el costo más bajo del mercado, el precio. A lo mejor es la durabilidad, por ejemplo, del producto. A lo mejor, por ejemplo, por ejemplo, el despacho más rápido, por ejemplo. Entrega rápida del producto. Entonces, uno tiene que saber lo que valora, lo que percibe como lo más importante del mercado objetivo. Y esa, una vez que descubra, realizar la propuesta de valor. Y eso, realizar todos los esfuerzos para posicionar en la mente de los consumidores meta. Por eso, dice nuestros apuntes, una vez que hemos elegido el o los segmentos meta, digamos, o los segmentos objetivo o el mercado meta simplemente, la empresa debe decidir el posicionamiento a adoptar en cada segmento. La empresa decide qué posicionamiento va a adoptar. ¿Cómo definimos el posicionamiento? Dice, el posicionamiento es la selección, dice, de una posición de valor. Es la selección de una posición de valor. O sea, sabemos que, ya lo dije hace ratito, es la posición que ocupa o que va a ocupar una marca. Pero esa posición tiene que ser de valor, que sea significativa, que sea clara y competitiva en relación a los competidores dentro de un mercado objetivo, mercado meta que hemos definido porque hay competidores en tu mercado meta. Dice, tal como la percibe el consumidor. Entonces, como se trata de percibir, es un tema de percepción. El tema es perceptual. A veces hay mucha carga de subjetividad. Entonces, ahí es donde se complica un poco saber, por ejemplo, cuál es esa posición que vamos a alcanzar, pero esa posición de valor que va a ser significativa, que va a ser clara, que va a ser competitiva, que lo define, diría yo, el consumidor meta. Eso es lo que hay que saber, porque si no sabemos qué es lo que define como la mejor posición que necesita el mercado, por ejemplo, para poder hacer la propuesta de valor, si no definimos, por ejemplo, entonces, ¿quién nos va a definir? Tiene que ser el mercado meta. Si sabemos, entonces nosotros ofrecemos la propuesta de valor y eso es lo que vamos a esforzarnos como compañía para cumplir esa promesa, que sería nuestra propuesta de valor. Por eso es que, para complementar, una definición bien breve del posicionamiento es ocupar un lugar distintivo, diferente, un lugar distinto que el de la competencia, para empezar, y además que sea apreciado. Por el mercado meta, por el consumidor, del que ocupa la competencia.
Usted tiene que saber que la competencia también ocupa. La competencia ocupa obviamente también un lugar distinto y apreciado por el mercado. Y hay que saber, por ejemplo, cuál es ese lugar distintivo y apreciado que ocupa la competencia. Por ejemplo, fíjense, sabemos muy bien que nosotros, una vez que descubrimos o sabemos cuál es cuál va a ser la propuesta de valor que vamos a entregar al mercado, vamos a proponer al mercado a partir de los deseos, de las investigaciones y lo que valora el mercado meta. Una vez que sepamos cuál es esa propuesta de valor, entonces lo que hay que hacer es diseñar esa propuesta de valor, ofrecer la oferta de valor, que yo le llamo también, chicos, y luego, a través de, sobre todo, de estrategias comunicacionales, a través de esfuerzos comunicacionales, tratar de hacer que esas acciones, en este caso, mejor dicho, ese producto o ese servicio, ocupen una posición de valor en la mente o en el inconsciente de las personas. Una posición, por ejemplo, mejor que el de la competencia. Por eso es que las marcas famosas, las marcas líderes, las marcas poderosas, entre comillas, están mejor posicionadas. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de la industria de gaseosa, lo primero que se te ocurre es Coca-Cola. Cigarrillos seguramente va a ser Marlboro. Cuando hablamos, por ejemplo, de viajes, vas a hablar, por ejemplo, de Qatar Airways. De telecomunicaciones seguramente vas a, no sé cuál, no tengo idea cuál será. De supermercados o hipermercados, por ejemplo, de negocios, por ejemplo, de minoristas, por ejemplo, dirán Walmart. Cuando hablas, por ejemplo, de la primera marca que a uno, como dice, se le ocurre a usted, por ejemplo, debe ser, por ejemplo, Nike y Adidas. Estamos hablando, señores, de marcas que han logrado un posicionamiento deseado. Entonces, los comerciales, sobre todo los comerciales como el que estamos mirando, es una campaña comercial, ¿no? Es una estrategia comunicacional, por ejemplo, una imagen. Por eso todas las estrategias de comunicación que utilizan imágenes, por ejemplo, muy atractivas, muy bien desarrolladas, apuntan a qué? A lograr o alcanzar el mejor posicionamiento. Apuntan a alcanzar una posición en la mente del consumidor. Piense en la industria de los vehículos, piense en la industria, por ejemplo, de las comunicaciones o de la ropa, de los perfumes, de los calzados. Entonces, los comerciales, señores, para ir terminando, fueron desarrollados precisamente para alcanzar al mercado meta, que hemos seleccionado con imágenes que tienen que ser atractivas. La mayoría de los segmentos de mercados, por ejemplo, la mayoría de las imágenes, ya sea de campañas, por ejemplo, a través de piezas publicitarias, como esta es una pieza publicitaria, perdón, una imagen publicitaria, o spots publicitarios, son atractivas realmente, ¿no? Y uno puede deducir a partir de esta imagen a qué segmento está dirigido este anuncio, por ejemplo. Usted puede pensar que son personas que tienen un estilo de vida, puede hablar un poquito de personas que tienen de cierto nivel, esta es una segmentación, por ejemplo, también por género, sexo, por ejemplo, demográfica, y puedes hablar, por ejemplo, de personas de cierta edad y que tienen una profesión, etcétera. Eso es básicamente una forma de describir tu segmento de mercado y que a ese segmento va dirigido los esfuerzos de posicionamiento. Entonces, cuando hablamos de posicionamiento, señores, nos referimos a la posición. Posicionamiento viene de posición. Es decir, la posición que un producto ocupa, por ejemplo, en la mente o en el inconsciente de las personas, ¿no? Entonces, dicen nuestros apuntes que la posición de un producto, que tiene que ver con el posicionamiento, por si acaso,
La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen. Ya dije hace rato, por si acaso. Quien define la posición que va a ocupar en la mente de los consumidores, por ejemplo, en el inconsciente de las personas, son los consumidores. ¿En base a qué? En base a ciertos atributos que son importantes, que son valorados, ¿verdad? Que son significativos, entre otras cosas. Es decir, dice nuestro apunte, el lugar que ocupa en la mente de los consumidores en relación con los productos de la competencia. Por eso es un poquito difícil hacer estudios de posicionamiento, por ejemplo, y de posición. No es que sean difíciles, sino sobre todo hay que tratar de descubrir cuáles son los atributos más importantes que define el mercado meta para el producto o servicio que se desea, para que ocupe una posición deseada, perdón, en la mente de los consumidores. ¿Por qué? Porque es una suma, porque es un componente que se involucra las percepciones, las impresiones y los sentimientos. Nosotros tenemos muchas percepciones, ¿verdad? Acerca, por ejemplo, de una marca, este vehículo. Tenemos la percepción, por ejemplo, que es un vehículo, vehículo japonés. Tenemos la impresión de que es un vehículo fuerte, seguro, potente. Y tenemos sentimientos también. Las percepciones, las impresiones y los sentimientos en muchos casos son de carácter subjetivo y eso es lo que define en muchas cosas la posición del producto. O la construcción o la identificación o el descubrimiento, si quieren, de esos atributos importantes es a partir o es la suma de las percepciones, las impresiones y los sentimientos. Que reitero, hacia los productos. Ahora, siguiendo con nuestros apuntes, para encontrar ese valor diferenciador o la diferenciación, una posición diferente, distinta en la mente de los consumidores, podemos lograr a través de los mapas de posicionamiento. Los mapas de posicionamiento es una técnica interesante que nos ayuda, por ejemplo, a identificar cuál es el atributo o los atributos más importantes que desea el mercado meta para el producto, para mi producto. ¿Cómo lo definen? Entonces, si ven un café, por ejemplo, fuerte o un café suave. Entonces, la posición que ocupa en el mapa de posicionamiento, por ejemplo, está en una dimensión, está en un plano, si quieren, donde es mi marca, por ejemplo, es un café fuerte. Y los otros cafés, por ejemplo, son cafés suaves. Me estoy diferenciando por un atributo como el sabor, por ejemplo. O es un café de precios económicos. Hay unos cafés mucho más caros. Ese es un mapa de posicionamiento y así yo me esfuerzo por posicionar ese tipo de productos. Entonces, los mapas de posicionamiento son básicamente las formas de lograr prácticamente ubicar prácticamente y descubrir los atributos y las características que deseamos que las personas o los individuos definan, perdón, la posición que va a ocupar en la mente de los consumidores. Este tema de los mapas de posicionamiento avanzaremos en la próxima clase, en la siguiente sesión, los mapas de posicionamiento. Hablaremos ya prácticamente en la siguiente clase, iremos profundizando el día jueves. Por hoy día, creo que está muy bien que hubiéramos llegado hasta acá. Está perfecto, ya estamos en hora. Está muy bien. Ahora, señores, necesitamos, para seguir avanzando, recuerden, la próxima clase, sí, no falta mucho ya, falta unas... Sí, la próxima sesión vamos a terminar prácticamente el día jueves. Vamos a terminar este capítulo y ya tenemos prácticamente definido con esto
la conclusión de este capítulo. Bien, necesitamos, antes de despedirnos, chicos, ya definir la fecha del examen parcial, el segundo examen parcial. Sí, sí, no vamos a dar control. No, ya hemos dado 2 controles de lectura. Hemos dado 2 controles de lectura, cada uno 10 puntos, ya tenemos 20 puntos. Quedó pendiente leerles un control, ¿no? Sí. Segundo. Sí, lo voy a revisar, no ahora, a ver si para el día jueves se los preparo para leérselos. Ya hemos dado 2 controles. Un control, cada control 10 puntos, 20 puntos ya tenemos. 20, tenemos un control, digo, un parcial, un segundo parcial y un final, cada uno sobre 20, tenemos 60. Más el control, los 2 controles que valen 20, los 2 acumulados 80. Y más los 20 del proyecto están los 100. Está así, mamita. Bueno, distribuido. Quiero que ahora vamos a definir, señores, ya la fecha del segundo examen parcial. El grupo, poderoso grupo con 300, grupo 3 de la noche. Ya está. Ay. ¿Alguien sabe cuándo es Corpus Christi? El 20, creo. El 16. Jueves 16, ¿no? Sí, dicen. Sí, le dicen. Ya. Y el 16 dicen tenemos examen de investigación. De investigación de mercado, ¿no? Entonces vamos a dar una semana después, así no se perjudican, el 23. El de investigación, ¿no ve que es el 16? ¿O se lo pasaríamos para el 23? Bon. No, el 23 vamos a dar esta materia. Ah, ya. Sí, porque esa noche, 23 de junio, es la noche de Nochevieja, no, 24, no sé cómo es la historia, pero igual, si fuera esa noche, directo a Porongoro, a hacerse quemar los pies. Dicen, es mi cumpleaños. Bueno, Dicen. festejaremos nomás, ustedes avisan dónde. El segundo parcial es el 23 entonces. Sí, fecha jueves 23 de junio, a horas 20:30. Del tema 3 y 4, ¿no? Sí. Tema, unidad 3 y 4 de las diapositivas. Es decir, voy a anotar de una vez. Comportamiento del consumidor y también segmentación de mercados y posicionamiento. Eso es, unidad 3. Eso es, ¿no? Comportamiento del consumidor y segmentación de mercados y posicionamiento. La prueba se tomará de forma presencial módulo 255. Listo, no hay más. Quisiera que alguien, por favor, tome una imagen, capture una imagen y comparta, por favor, en el grupo de la materia.
Les pido, por favor, encarecidamente. Ya lo hice. Ya está, ¿no? Bueno, Sí, lo hice. está perfecto, ya está. Ya lo compartieron. Lice, Sí, no se olvide revisar, tenía que revisar una pregunta del segundo control. sí, lo tengo anotado precisamente. Eso también tengo pendiente. Sí, eso lo voy a verificar. Sí, lo voy a ver. Bueno, muchachos, nos vemos el día jueves. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, Licen. Buenas noches. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego.